Hoy día vamos a hacer una presentación respecto a la unión de las bases de datos, ¿no? Una propuesta de unión de base de datos y tamaño de muestra básicamente con la ENDES, ¿no? Con los tesistas que están trabajando con la base de datos secundario, la ENDES. En esta oportunidad vamos a mostrar algunos procedimientos para poder unir las bases de datos y sobre todo también algunas consideraciones respecto al tamaño de la muestra, ¿no? Ahí vamos. Entonces, acá he tratado de elaborar una presentación asumiendo ya un tema de tesis. Por ejemplo, acá tenemos el tema de tesis. Vamos a disminuir un poquito el punto acá. Ya está. Son factores asociados, por ejemplo, factores maternos asociados al parto por cesárea en mujeres de 12 a 49 años del Perú, entrevistada en la ENDES 2020. Este es un tema de tesis, ¿no? Ya planteado, tal como está. Lo han planteado, es un alumno que lo planteó. Entonces, acá también ya tiene los objetivos definidos, son los determinar la asociación entre los factores maternos y el parto por cesárea en mujeres de 12 a 49 años entrevistado en la ENDES 2020, ¿no? Asimismo, ya considera acá los objetivos específicos. Acá tiene uno de los objetivos específicos es determinar la asociación entre la edad materna y el parto por cesárea, ¿no? El otro objetivo es grado de instrucción materna, parto por cesárea. El otro es lugar de residencia materna, parto por cesárea, paridad con parto por cesárea, antecedente de parto por cesárea, con parto por cesárea, número de controles prenatales, con parto por cesárea, y el lugar donde dio el parto, también una asociación con el parto por cesárea, ¿no? Acá define 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 variables, ¿no? 7 variables, entonces 7 preguntas. Entonces el tesista ya definió su tema de tesis, también ya tiene los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Así lo ha planteado, ¿no? El siguiente paso es ahora determinar, ubicar estas variables en qué base de datos se encuentran, ¿no? Como sabemos, en la ENDES hay diferentes módulos, hay 13 módulos sobre todo, y en cada módulo hay una cantidad de base de datos, ¿no? Entonces, en todos los módulos aproximadamente tenemos más de 40 bases de datos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los procedimientos? Algunos procedimientos que he considerado para que puedan trabajar en la unión de la base de datos es la siguiente. Dado el tema de tesis, ya se escogió el tema de tesis, entonces el siguiente paso se puede decir es ingresar a la base de datos del INEI en la opción de microdatos. Esto ya lo hemos explicado en las primeras presentaciones, ¿no? Ingresan directamente a microdatos, aparece esta pantalla, ¿no? Y seleccionan el año que corresponda. Entonces, una sugerencia, como primer procedimiento es descargar toda esta base de datos, todas estas bases de datos, descargarlo. Eh, Descargar toda esta base de datos y guardar en una carpeta, ¿no? En su PC. Es decir, descargar todas estas bases de datos y lo guardan en una carpeta en su PC, ¿no? Entonces ahí van a tener una lista de bases de datos, ¿no? Distintas bases de datos. Entonces para el ejemplo anterior tenemos 7 variables, ¿no? Entonces la idea es ahora dónde y cómo identifico estas 7 variables. Si vamos a tener un conjunto de bases de datos, ¿no? Entonces uno de los procedimientos para identificar y que es, se puede decir, una referencia bastante importante es el diccionario de variables, ¿no? Hay que trabajar con diccionario de variables y ya justamente se ha pegado en la plataforma el último diccionario de variables de la ENDES que está bastante estructurado. Solamente tiene 2 estructuras nada más. Uno que hace referencia a los hogares y a otro que trata de cuestionario individual, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, de cuestionario individual, qué base de datos están relacionados con cuestionario individual, y cuando trata de cuestionario de hogar, qué base de datos están relacionados con cuestionario de hogar. Entonces, el insumo principal para poder trabajar en la unión de las bases de datos es el diccionario de variables. Justamente está acá, ¿no? Está acá. Esta es la estructura del diccionario de variables. Acá está. El diccionario de variables hace mención al hogar y a un cuestionario individual.
Por ejemplo, la primera es el cuestionario individual. En el cuestionario individual ahí está el nombre de la base de datos. Donde dice archivo, aparece REC 91, REC 0111, REC 22, 31, 32, etcétera. También aparece la descripción, ¿no? Datos básicos del MEF, mujer en edad fértil, aparece historia de nacimiento, entonces sale toda una descripción y el nombre de la base de datos, ¿no? Entonces, el primer diccionario de variables es esto de acá, que hace mención al cuestionario individual. Entonces, este de acá es un insumo muy importante para que ustedes puedan identificar su variable en qué base de datos se encuentra. Este es el primer diccionario. Y el otro está acá, este de acá. Este es el diccionario de variables del cuestionario hogar, ¿no? Del cuestionario hogar. Dentro del cuestionario hogar, por ejemplo, tenemos la base de datos REC 0, REC 1, REC 4, entre otras. Y acá en la descripción menciona a qué se refiere. Por ejemplo, REC 0 se refiere a las características generales del hogar, ¿no? Y también en el REC 1 puede encontrar características de los miembros del hogar. Entonces, acá hace una mención de toda la lista de las bases de datos que corresponden al cuestionario de hogar, ¿no? Cuestionario de hogar. Y acá también está la base de datos de salud. De salud específicamente hay dos bases de datos, ¿no? Hay dos módulos, ¿correcto? Entonces, estos son los insumos principales, los dos diccionarios de variables, para poder identificar nuestras variables en qué base de datos se encuentran. Entonces, para el ejemplo anterior, para el tema ya definido, acá se identificó de esta manera. Yo siempre sugiero utilizar esta tabla, ¿no? Esta tablita, donde hace mención, donde dice variable, etiqueta de la variable, tipo de variable y base de datos, ¿no? Entonces, primero, por ejemplo, una de las variables es cesárea. La cesárea lo he encontrado con el nombre de la variable en la base de datos, dice M17. Esa es la variable para esta investigación, para esta tesis, lo ha considerado como una variable dependiente, y dicha variable se encuentra en la base de datos REC 41. Acá está, REC 41, ¿no? También edad. Uno de los factores es la edad. La edad está con el nombre de B012, es una variable independiente y se encuentra en la base de datos REC 0111, ¿no? REC 0111 que está acá, en el cuestionario individual. Entonces, de esta manera, el alumno ya identificó todas las variables que va a incorporar, que es parte de su tesis. Asimismo, también ha identificado la etiqueta, el tipo de variable y en qué base de datos se encuentra. En qué base de datos se encuentra. Entonces, acá ya ha identificado que para su estudio, para esta investigación, todas sus variables se encuentran en 1, 2, 3 bases de datos. 3 bases de datos. Entonces, en 3 bases de datos se encuentran todas las variables para desarrollar su tesis, ¿no? Entonces, los insumos, nuevamente, los insumos importantes, básicos para identificar nuestra base de datos, nuestras variables, en qué base de datos se encuentra, es trabajar con el diccionario de variables. La plataforma ya lo hemos subido. Ustedes cuando entran, por ejemplo, a REC 0, ahí va a listar un conjunto de variables. Cuando entran igualmente a REC 1, va a listar un conjunto de variables, ¿no? Inclusive está con hipervínculo, está vinculado. Correcto, entonces nuevamente, para poder identificar rápidamente las bases de datos, identificar nuestra variable en qué base de datos se encuentra, tenemos que trabajar con el diccionario de variables, ¿ya? Y sobre todo considerar esta pequeña tablita para poder hacer un resumen, ¿no? Para hacer un resumen con cuántas bases de datos vamos a trabajar. Posterior a eso, una vez que ya tienen identificadas sus bases de datos, ¿no? Sus bases de datos, en este caso son 3 bases de datos. El siguiente paso es ahora unir esas bases de datos, ¿no? Unir esta base de datos. Entonces, para poder unir las bases de datos, en el paso anterior hemos identificado 3 bases de datos, ¿no? Es el REC 0111, es el RE 22, 31, 32 y el REC 41. Son las 3 bases de datos que se ha identificado donde se encuentran todas las variables para la tesis.
Entonces lo que tienen que hacer es, básicamente, para unir la base de datos, es ordenar. En esta base de datos se tiene que ordenar con el identificador. En este caso, el identificador, son dos tipos de identificadores. Uno es el KCID y el otro es el HHID, ¿no? El KCID es una identificación del cuestionario individual y el HHID es la identificación del cuestionario del hogar, ¿no? Estos códigos, por ejemplo, hacen referencia a lo siguiente, ¿no? Los tres primeros códigos hacen referencia al conglomerado, después los siguientes tres códigos hacen referencia a la vivienda, numeración de la vivienda, los dos códigos hacen referencia al hogar, numeración del hogar, porque en una vivienda puede haber más de un hogar, ¿no? Y el último código después del espacio hace referencia a la identificación de la persona dentro del hogar, ¿ya? Entonces, el KCID es la identificación a nivel de persona, mientras que el HHID es la identificación a nivel de hogar. Por eso solamente tiene los cuatro primeros cifras, los cuatro, hace referencia al conglomerado, las siguientes tres hace referencia a vivienda, y las dos últimas hace referencia al hogar, ¿no? Entonces, con el anterior, difiere nada más en la identificación de la persona. No, nuevamente, el HHID hace identificación a nivel de hogar, mientras el KCID identifica a nivel de persona, ¿ya? Entonces acá lo primero es, una vez identificado, una vez definido la llave, el ID o el identificador, lo que se tiene que hacer es ordenar en cada base de datos. Se ordena ascendentemente, tanto en esta base de datos como dice en el REC 0111, hace un ordenamiento ascendentemente de esa clave, de ese ID, puede ser el KCID o el HHID. También lo mismo en la otra base de datos ordena, ¿no? Y también en la tercera base de datos. En las tres bases de datos, para esta investigación tienen que ordenar de acuerdo a la llave, de acuerdo a la ID. Entonces acá la sugerencia es cómo después de ordenar, obviamente lo graban, se graba o lo guardan ese archivo. El siguiente paso es cómo uno las bases de datos, ¿no? Entonces la sugerencia, la recomendación es abrir la base de datos donde se encuentra la variable dependiente. Acá en el REC 41 estaba la variable dependiente, que era retrocedemos acá, la variable dependiente era cesárea, ¿no? Cesárea. Entonces la cesárea estaba en el REC 41. En esta base de datos abren y sobre esa base de datos van a incorporar las demás bases de datos. El REC 0111 y el RE 223132. Sobre esta base de datos van a incorporar las demás bases de datos. Es decir, la base de datos matriz lo que manda, se puede decir, es donde la base de datos donde se encuentra la variable dependiente, ¿ya? Por lo tanto, ya como producto de esta unión van a tener una sola base de datos, que es esto de acá, ¿no? Una sola base de datos. Ahí están todas las variables que encontraron en el REC 41, todas las variables que encontraron en el REC 011 1 y todas las variables que encontraron en el RE 223130. Esta es la base de datos. Se utilizan el SPSS, ¿no? Para unir la base de datos una vez que ordenen su ID o su llave. Es ingresar a datos, ¿no? Datos, después seleccionan fusionar archivo y añadir variables. Añadir variables, ¿no? Y en otro software igualmente pueden utilizar el Stata o cualquier software que mejor maneje, ¿no? Pero en el software, en el SPS, sería este el procedimiento para poder unir estas tres bases de datos. Entonces, ya tenemos la base de datos unida. Esta es la base de datos unida. El siguiente paso es, perdón, ya con la base de datos unida, lo que tenemos que ver ahora es el tema de el coeficiente de variación, ¿no? Es decir, ¿para qué nos sirve el coeficiente de variación? Es una aproximación para ver si la muestra con lo que vamos a trabajar es adecuado o simplemente nos va a dar resultados referenciales, ¿no? Entonces eso lo vamos a mirar más adelante. Entonces, con esta base de datos unida, acá están las tres bases de datos unidas, lo que vamos a hacer es preparar el diseño de muestras complejas. Normalmente la ENDES trabaja con muestras complejas, ¿no? Ese es por el diseño de la muestra que han elaborado. Entonces trabaja con muestras complejas, por lo tanto, en sus bases de datos, antes de obtener los resultados,
siempre tienen que elaborar el diseño de muestras complejas, ¿no? Conocido como CC-Plan, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la base de datos unida? En esa base de datos unida lo primero que debemos hacer es convertir el factor de ponderación en una variable, crear una variable, de tal manera que hay que dividir ese factor entre 1.000.000. Es decir, tal como está, el factor de ponderación que aparece en la base de datos original no se puede utilizar. Lo que debemos hacer es convertirlo en, dividirlo entre 1.000.000, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener otro factor de ponderación convertido, dividido entre 1.000.000. Acá le he llamado peso 1, ustedes pueden ponerle cualquier nombre, ¿no? Entonces el peso 1 es de la división del factor de ponderación, en este caso es el B005 entre 1.000.000. Entonces ya creé la variable peso, ¿no? Hemos creado la variable peso. Igualmente, en esta base de datos unida, acá en esta base de datos unida, pueden crear todas las variables que han considerado según su operacionalización de variable, ¿no? Las variables originales, por ejemplo, muchas son recategorizadas, ¿no? Categorizadas. Entonces, en esta base de datos van a crear todas las variables que ustedes han considerado en su operacionalización de variables, ¿no? Entonces, para poder, en SPSS, para poder crear el diseño de muestras complejas, justamente es este procedimiento, ¿no? Acá, entran a analizar, seleccionan muestras complejas, y acá escogen la segunda opción que dice preparar para el análisis, ¿no? Preparar para el análisis. Entonces, en la siguiente lámina, justamente les va a pedir el nombre, en qué carpeta lo van a guardar ese plan, ¿no? En este caso hemos puesto el nombre de la alumna, Liz. En esa carpeta vamos a crear el CC Plan, ¿no? Ahí lo vamos a guardar, simplemente ponen guardar. Y después les va a pedir estas tres variables. Hay que siempre tener en consideración, para el tema de diseño de muestras complejas, les va a pedir estrato, y la variable estrato en la base de datos está con el nombre de B022, eso es lo que tienen que ingresar. En conglomerado, también les pide la variable conglomerado, acá van a ingresar el número de conglomerado, normalmente aparece como nconglom, ¿no? Eso está en la base de datos. Y por último, les pide la ponderación muestral, y acá van a ingresar la variable que hemos creado. Es decir, el factor de ponderación que dividimos entre 1.000.000, esa variable ingresa en ponderación muestral, ¿no? Continuamos, ya ha ingresado los tres campos, ya tienen ingresados los tres campos. Continuamos y simplemente ya se grabó, ya se guardó. Ya guardamos el CC Plan, ¿no? El diseño que hemos creado, ya se guardó. El siguiente paso es, vamos ahora sí a obtener algunos resultados. Como por ejemplo, uno de los resultados es el coeficiente de variación. Eso es lo primero que debemos hacer cuando unimos base de datos. ¿Por qué? Porque muchas veces escogemos ciertas variables que tienen muy pocos casos, ¿no? En la base de datos secundaria, la base de datos secundaria, como ustedes saben, es una muestra representativa. Entonces, para ciertos estudios lo que hacemos es un submuestreo, ¿no? Es un submuestreo. Y en muchas variables a veces los casos son tan pequeños que al final su tamaño de muestra no nos va a ayudar mucho, ¿no? No nos va a ayudar mucho. Por lo tanto, una forma de asegurar que la muestra que vamos a trabajar es adecuado es obteniendo el coeficiente de variación. Entonces, ¿cómo obtenemos el coeficiente de variación? Igualmente, en el SPSS ingresamos a analizar, buscamos muestras complejas, en este caso seleccionamos tabla cruzada, y después de eso, acá te va a pedir el nombre del CC Plan que has creado, ¿no? Acá te va a pedir, entonces simplemente lo direccionas donde guardaste el diseño de la muestra, el CC Plan que se ha creado en el archivo anterior, acá lo direccionas, seleccionas ese nombre, continúas, ¿no? Y acá te sale ya se puede decir, te pide la variable que vas a calcular. En este caso vamos a calcular la variable M17, ¿no? Esa es la variable dependiente, cesárea. Ingreso cesárea y al costado aparece estadísticos. En estadísticos activamos algunos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el coeficiente de variación. También tenemos tamaño de la población, error estándar, intervalo de confianza, etcétera. Pero nosotros queremos calcular el coeficiente de variación de la variable dependiente, de la cesárea, ¿no? A ver, vamos a calcular. Entonces seleccionamos acá, continuar, y vamos a obtener este resultado. Este es el resultado que obtenemos. Este de acá, ¿no? Por ejemplo, acá
Un ratito. Entonces, tenemos acá, este es parto por cesárea, ¿no? ¿Cuántos casos hay? Hay 7.849.920. Ese es el valor absoluto, ese sería el tamaño de la muestra. Pero algunos preguntarán, pero sale con decimales el tamaño de la muestra. Si sale con decimales es por el factor de ponderación, ¿no? Entonces acá lo que debemos hacer es redondearlo. Sería 7.850. Entonces el tamaño de muestra sería 7.850 para este estudio, con un coeficiente de variación de 0.010. Convertido en porcentaje sería 1%, ¿no? Sería 1%. Entonces acá esto sería 1%. Entonces, como hemos mencionado, está bien, ¿no? Tenemos un tamaño de muestra de 7.850 para este estudio y su coeficiente de variación es 1%, menor al 15%, menor al 15%, por lo tanto, es aceptable, ¿no? Es aceptable. Es aceptable. El coeficiente de variación no es otra cosa que la desviación estándar sobre el promedio, ¿no? Sobre el promedio, y acá están algunas escalas de la precisión del estimador. Si el coeficiente de variación es menor a 5%, tu estimación, tus resultados son muy buenas. Si tu coeficiente de variación es de 5 a menos del 10%, es muy buena, y de 10 a menos del 15% aceptable, ¿no? Pero ¿qué pasa si sobrepasa, o si es mayor o igual a 15%, los resultados son referenciales? Y si son referenciales, eso implica pues que el tamaño de muestra no ayuda mucho, ¿no? No ayudó mucho. Por lo tanto, un coeficiente de variación menor a 15% nos va a dar indicadores confiables y en consecuencia el tamaño de muestra es adecuado. Entonces, esto es lo primero que debemos hacer para asegurar que el tamaño de la muestra que estamos trabajando es adecuado, es obtener el coeficiente de variación. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si nuestro coeficiente de variación acá salía un 25%? 25%, ¿no? Es mayor al 15%, ¿no? Es mayor al 15%. En ese caso, también hubieran utilizado, ¿no? Pero ¿cuál hubiera sido el inconveniente? Más adelante, seguramente, muchos de los resultados, muchas de las asociaciones hubieran salido no significativos. Y a veces contradice a los antecedentes, ¿no? Antecedentes de ese estudio te sale significativo, y justo en tu muestra, en tu trabajo sale no significativo. Y en la gran mayoría de los casos se atribuye al tamaño de la muestra. Entonces, en muchos casos, a los alumnos que están trabajando conmigo, les sugiero, si con un año, con una base de datos de un año, tu coeficiente de variación sale mayor a 15%, se sugiere trabajar con 2 años, ¿no? De ciertas variables, de 2 años. Por ejemplo, estamos trabajando 2019-2020. Entonces, aumentando el tamaño de muestra, ya mejora también los indicadores, ¿no? Entonces, ese es el primer procedimiento para poder asegurar que la muestra o la submuestra que estamos obteniendo de la ENDES es adecuado para nuestra investigación. Bueno, hasta acá es la presentación, tanto los procedimientos, cómo se unen las bases de datos y sobre todo para obtener el coeficiente de variación que nos ayude a definir que la muestra que estamos obteniendo es adecuado, ¿no? Asimismo, el tema del diccionario de variables, que está bastante amigable, es fácil, es bastante, se puede decir, tiene una estructura bastante adecuada para que puedan buscar sus variables, ya está colgado en la plataforma. Entonces, esos son algunos puntos que quería mencionarlo. No sé si tienen alguna consulta, preguntas, y adelante. Y ya pueden ingresar, en la plataforma está en Excel, el diccionario de variables, entonces ya pueden utilizar, ¿no? Asimismo, también si tienen alguna duda, consultas, me pueden escribir y igual, ¿no? Yo les puedo sugerir en el tema de unión de base de datos. El tema está, no todos van a tener la misma base de datos. Cada investigación, ¿no?, tiene diferente base de datos. Por lo tanto, amerita trabajar pues con cada uno de ustedes, identificando cuál es el ID indicado para poder unirlas, ¿no? Pero realmente el diccionario de variables les va a ayudar bastante en la unión de esa base de datos. Bueno, si no hay preguntas, con esto estaría culminando con la presentación. Agradecerte, Rubén, por
por tu exposición bastante clara y sobre todo por darte la molestia de señalarnos todos los pasos que debemos de seguir para poder lograr ¿no? Identificar todas aquellas variables, ordenarlas adecuadamente con el ID y posteriormente, ¿no? De qué manera nos tenemos que asesorar a través del coeficiente de variación, ¿no? Para poder saber si realmente nuestra muestra va a ser bastante representativa o no. Muchísimas gracias, ha estado bastante claro. ¿Alguna pregunta del público? No habiendo ninguna pregunta más, muchísimas gracias. Vamos a continuar con la siguiente ponencia.